Hola a todos, los saluda Carlos por aquí y el día de hoy vamos a ver cómo aplicar el indicador de Benich para nuestros análisis de inversión y cuál es el sentido lógico que hay detrás del cálculo de este mismo indicador creado por el mismo Benich. El indicador lleva su nombre. Como les comentaba, esto es un indicador para medir lo que es la contabilidad creativa. Llámese contabilidad creativa a cualquier tipo de manipulación que pueda existir en los estados financieros o cualquier tipo de cambio que sea legal o ilegal, porque sí, existe lo que es la contabilidad legal y lo que es la contabilidad ilegal. Existen algunas cuentas contables que pueden ser manipuladas por los contadores profesionales en este área, que se conocen las normas internacionales de información financiera arriba y para abajo, y ellos pueden ser capaces de manipularla de manera legal, pero también existe el maquillaje contable, que es como se le conoce de manera ilegal. Maquillaje contable no está bien visto por la ley y pueden caer en sanciones y también en quiebras y bancarrota, como hemos visto muchos casos en los últimos tiempos, más que todo este año. Los más famosos fueron el de Wirecard, la empresa alemana que parecía ser la nueva competencia de PayPal, y Lucky Coffee, que era la competencia de Starbucks, que también saltó un escándalo contable que terminó afectando a las dos empresas y hoy en día sus acciones valen cero. Incluso salió una noticia que la leí y fue bastante lastimosa, de una persona que había invertido en Lucky Coffee no hace mucho y terminó perdiendo todos sus ahorros. Por lo tanto, y como les voy a mostrar en unos ejemplos en creo que 3 láminas siguientes, vamos a ver cómo este indicador nos pudo haber ayudado a detectar que efectivamente sus estados financieros habían estado manipulados. En palabras de Benich, que es el creador del mismo indicador, es una fórmula financiera que sirve para detectar la manipulación contable de los beneficios de la empresa en base a la información contable. Tan sencillo como eso. Pero ¿cómo este indicador cobra sentido? Porque uno puede imaginar, y bueno, las primeras veces que yo estaba estudiando este tema, yo preguntaba y yo decía, ¿cómo uno puede saber cuando están manipulando una cuenta si uno no puede ver los estados financieros, o mejor dicho, uno no hace los estados financieros, sino eso es ya creado por un profesional financiero? Entonces Benich dijo, yo lo que voy a hacer es tomar en cuenta dos variables. ¿Okay? Voy a tomar en cuenta las cuentas que son fácilmente manipulables. Ok, llámese con esto, se me viene a la cabeza las cuentas por cobrar, porque dentro de la contabilidad de una empresa, las cuentas por cobrar son muy fácilmente manipulables, porque una empresa puede emitir facturas, o mejor dicho, otra empresa tercera, un afiliado, digamos, de esa empresa, puede emitirle facturas de manera que se registren como cuentas por cobrar. Y esas cuentas por cobrar son activos. Nosotros sabemos que son activos y eso puede inflar el valor de sus ingresos. Por lo tanto, estaríamos viendo unos ingresos inflados que no representan el verdadero dinero que hay en la empresa. Por eso es que yo siempre les digo, vean el flujo de caja libre, porque ahí no se toma, ahí solamente se toma en cuenta los ingresos reales de la empresa. ¿Okay? Y también toma en cuenta lo que es la variación histórica que tiene. Por supuesto, esto cobra sentido porque digamos que en el 2019 tuvimos unos ingresos por venta de $200, ¿ok? O digamos unos activos de también $200, y para el 2020 tuvimos un salto de $2.000 y tenemos $2.200. Entonces, él dice, bueno, yo voy a comparar la historia de un año con otro y voy a ver si existe una variación significativa o una variación que se salga del rango normal. ¿Eso en función de qué? En función de unas variables estáticas que él ya había colocado. ¿Ok? Esas variables son números. Son varios números que se multiplican en función de los indicadores que vamos a calcular y vamos a ver en el ejemplo. Una pregunta, ¿es efectivo este indicador? Según los estudios que hizo Benich en aquella época y en todos los años que se estuvo aplicando, él concluyó que el 76% de los casos estaban demostrando que esas empresas sí estaban maquillando sus cuentas de alguna forma. Ojo, no significa que hayan estado maquillando sus cuentas en el sentido de que todas hayan sido unas grandes estafas financieras, sino que en la mayoría de los casos sí hubo casos de manipulación que podían ser tipos de manipulación tomando en cuenta, por ejemplo, la depreciación para pagar menos impuestos, pero que efectivamente había manipulación. Y también habían otros casos, como el caso de Aaron, que lo vamos a ver, que en el caso de Aaron sí el indicador marcaba claramente que había una manipulación contable.
Así que, ¿cuál es el criterio que se toma en cuenta? Esto nos va, cuando nosotros apliquemos todos estos indicadores, todo el cálculo, que es una sola fórmula de Benich, nos va a soltar un valor. Y ese valor, para considerar que la contabilidad esté manipulada, tiene que ser menor a este valor. Por ejemplo, si nos da un valor de menos 2,10, indica que hay manipulación contable. Okay, si hay un valor de menos 2,60, significa que la contabilidad no está siendo manipulada. Esto en el rango teórico. Recordemos que cuando hablamos de inversiones no es una ciencia exacta, sino todo esto es un arte. Los ejemplos que les mencionaba, en la época de Enron, por allá por 1998 hasta 2002, creo que fue que sobrevivió la empresa. No recuerdo bien, les pido que si me corrijan por el chat si me estoy equivocando la fecha, pero en aquellas épocas el indicador de Benich llegó a marcar unos niveles de menos 1,87, indicando que había manipulación contable y efectivamente sí estaba siendo manipulada su contabilidad y terminó siendo uno de los escándalos financieros más importantes de esa época. Duró, bueno, eso fue tan feo que sus directivos y muchas personas fueron a prisión y algunas se suicidaron porque perdieron todos sus ahorros invirtiendo en enero. Por otro lado, la empresa Buford Capital, esta empresa yo no, personalmente no la he investigado bien. Sé que es una empresa financiera, pero creo que es de seguros. Nunca la evalué bien, pero sí había escuchado sobre su caso y me puse a investigar para ver cuánto marcaba el indicador de Benich. Y resulta que para diciembre del 2018 el indicador marcaba menos 0,49. ¿Ok? Menos 0,49. Déjenme admitir aquí a Mauricio que acaba de entrar. Un indicador de menos 0,49 lo que está indicando es que estaban más manipulados sus estados financieros que los que eran de Enron. ¿Ok? Ahí ya podemos ver que el indicador de Benich efectivamente sí nos puede ayudar a poder detectar contabilidad creativa. Permítanme borrar esta parte. Okay. Para terminar con las láminas y pasar al ejemplo en Excel, les recomiendo mucho este libro, Empresas que mienten, cómo maquillan las cuentas y cómo detectarlas a tiempo, de Oriola Mac. Es un libro bastante bueno, yo me lo leí y quedé enganchado totalmente porque él explica con ejemplos muy reales, tiene bastantes ejemplos de muchas empresas que fueron manipuladas, que eran empresas gigantescas, como fue el caso de Enron, lo explica con una simpleza que cualquiera lo puede entender. Y también te explica cuáles son los tipos de manipulaciones contables que existen, cuáles son las manipulaciones legales, cuáles son las ilegales y cómo podemos detectarla a tiempo. Lo interesante del libro, y esto es para que lo tengan a modo de conocimiento, que él dice, el autor explica, que cuantitativamente es muy difícil saber que cuando unos estados financieros están siendo manipulados. Porque yo digo, y concuerdo totalmente con él, porque esos estados financieros están diseñados por profesionales, o sea, eso es un grupo de contadores expertos que hacen todos esos estados financieros. Y él dice que la mejor forma de detectar una manipulación contable o un caso de estafa es cualitativamente. Es decir, él explica que tiene que haber alguna causa, alguna oportunidad por parte de algún directivo grande, o sea, una causa conlleva la oportunidad. Perdón, la oportunidad conlleva la causa. Si cuando un directivo ve una oportunidad de poder generar un fraude, lo hace. ¿Y cuál sería la causa de todo eso? Bueno, sería que quiere tener más ingresos, que quería agarrar un poco más de dinero, la empresa está en una situación de quiebra, maquillaron sus cuentas para que los empleados no se quedaran sin dinero. Hay muchos casos de todos tipos. Okay. Vamos a ver ahora el caso en Excel, cómo nosotros podemos calcular este indicador de Benich. Ok, vamos a ubicarnos primero en este apartado que nosotros vemos aquí. Les voy a explicar qué significa todo esto. Todo esto que ven de este lado izquierdo, como pueden ver, son los indicadores de Benich, en donde todo esto va a representar un indicador diferente. Y las fórmulas para calcularlo se las coloco aquí. Por ejemplo, aquí lo que hace es comparar las cuentas por cobrar por las ventas que tiene la empresa, que es del 2020 y del 2019. El índice del margen bruto, a él toma en cuenta el margen bruto y toma en cuenta las ventas.
Okay, y así con todos estos, que no hay que romperse mucho la cabeza porque las fórmulas se las coloca aquí para que se la haga más fácil cuando les comparta el archivo en Excel. Bien, ¿qué ocurre, ¿qué ocurre con todo esto? Una vez que nosotros ya tenemos estos índices aquí, las del 2020 y los del 2019, nosotros tenemos que hacer una comparación, o sea, una división, para que nos dé el índice que efectivamente vamos a usar para la fórmula de Benich. Para el cálculo de Benich, nosotros vamos a tener el método corto y el método largo. Cuando a mí me preguntan cuál lo utilizo yo siempre les respondo que cualquiera de los dos a mí me tienen que dar un valor similar y también lo comparo con lo que hacen otros analistas. Ya les voy a enseñar dónde ustedes lo pueden ver sin ni siquiera tener que calcularlo. Pero hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. La fórmula de Benich ya te las tengo aquí vinculadas, pero vean cómo arrastra todos los valores, como cada valor que nosotros tenemos calculado aquí abajo, y si lo pueden ver, se lo suma y lo multiplica por unas constantes. Esas constantes que ven ahí son formulados por Benich. ¿Vale? Entonces, el método largo es exactamente lo mismo, solamente que ahora sí toma en cuenta todas las variables. En una toma 5 variables y en este resultado largo toma en cuenta 8 variables. Bien, también sirve mucho tener estos indicadores de esta manera como yo los tengo, porque uno puede ver la variación. Por ejemplo, si yo veo que aquí hay un salto en el margen bruto de 0,70 a me marca 0,98, yo veo que ya es un salto grande y yo digo, ya va, pero ¿qué ocurre aquí? Entonces yo puedo investigar sus estados financieros para ver qué ocurre en esa modificación. Okay. Para ayudarnos mejor en el cálculo, yo aquí tengo todos los datos extraídos que utilizamos obviamente para calcular estos indicadores. Por ejemplo, si aquí a mí me piden las cuentas por cobrar y las ventas, yo aquí ya tengo las cuentas por cobrar y las ventas totales. ¿De dónde yo saco esta información? Nosotros aquí nos vamos a Morningstar, estamos en la empresa SAP. Este ejemplo es basado en la empresa de SAP, la tecnológica, la Blue Chip alemana. En este caso, si tú quieres las ventas, tú simplemente te vas al estado de resultados, justamente donde estoy, y te ubicas en las ventas, en las TTM. Okay, colocas el valor aquí, pero recuerda que tienes dos opciones, o lo colocas completo o colocas resumido. Y yo tengo las del TTM y busco las del 2019. De 2019 las tengo que pasar a anual. Okay, busco las del 2019 que están ubicadas aquí y pueden ver las ventas, que son las que coloco aquí. Ok, y así hacen con todos los valores. ¿Quieren el margen bruto? Ese le aparece aquí, Gross Profit. 19,198 para 2019 y para 2020 el TTM, 19,670. E igual para el total de los activos, nos vamos a Balance Sheet. Ahí van a poder ver todo lo que son los valores de los activos, todo lo que te pide. El total de activos corrientes, total activos, propiedad, planta y equipo, depreciación, que son los valores que podemos conseguir aquí. Y ven aquí, total de los activos corrientes. Yo quiero el del 2019, aquí ya tengo el del 2019. Ok, vean que cuando ustedes lo colocan anual no les aparece el TTM. Okay, esto es un consejo que les doy para que no se confundan. Ustedes tienen que ponerlo en quartile. Y en quartile tienen que tomar el del último periodo. Okay, porque recuerden que esto no es acumulativo. Porque el balance general no es acumulativo porque cada vez que cierra un balance general tú no puedes sumar los últimos 4 balances generales porque no tiene sentido, porque un balance general es una fotografía al instante de lo que ocurre en la empresa. Por lo tanto, si yo estoy en el 09 del 2020, yo tengo que colocar aquí el del 09 del 2020. Bien, y ahora me voy al del 2019, le coloco la foto que tengo ahí. Perfectamente. Ok, bueno, lo mismo van a hacer con todas estas cuentas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y no consiguen alguna cuenta para alguna de sus análisis, me lo consultan, pero en Morningstar les va a aparecer todo. Y estas no son cuentas que son ocultas, o sea, son fáciles de conseguir. Para no confundirnos y que quede claro, vamos a buscar estas que pueden ser las más difíciles de conseguir, que son desarrollo e investigación, ya que estamos hablando de una empresa de
tecnología. Eso se encuentra en el estado de resultado porque son gastos. Ok, puede que la empresa que ustedes estén analizando no tenga investigación ni desarrollo, porque su empresa es una empresa que se dedica a hacer perro calientes. Entonces, ellos no van a gastar dinero en investigación y desarrollo, pero sí gastan más dinero en otras cosas como marketing. Bien, entonces, yo necesito primordialmente es este dato que ven aquí, que sería como la suma total de los gastos operacionales. Tienen dos opciones. O lo hacen como lo hice yo, pero esto lo hago yo a modo de explicativo para ustedes, que desarrollo cada uno de los puntos. Aquí por lo menos coloqué investigación de desarrollo, ventas y gastos generales administrativos y reestructuración de adquisiciones, que son estos tres que coloqué aquí con sus montos. ¿Lo ven? Y este que está aquí es la sumatoria total. Entonces ustedes simplemente pueden decir, bueno, entonces yo simplemente voy a agarrar el total de gastos operativos. ¿Ok? Y se sitúan en el TTM y se sitúan en el del 2019. ¿Ok? Recuerden, el estado de resultado, colóquenlo anual para que se vea mejor el 2019. ¿Sí? 13596, TTM 3568. ¿Ok? Vamos a ver si lo coloqué bien. Ok, aquí hay una variación porque yo no tomé en cuenta lo que son los otros gastos operativos. Esta cuenta no la tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque según pude entender lo que decía Benish, y les ahorro trabajo investigativo, él dice que los otros gastos operativos no hay que tomarlos en cuenta porque puede hacer que eso dificulte el cálculo o lo distorsione, porque ya que son otros gastos operativos, no, como que no están incluidos directamente dentro de la contabilidad. También pueden ser, pero para esto también hay otra cuenta que se llama otros ingresos operativos, que esa sí se toma en cuenta, que se coloca aquí. Non-operating incoming, otros ingresos que no sean los operativos. Bien. Entonces, una vez que terminemos con esto, ya tenemos formado nuestro dato con nuestra tabla de datos con la información que extrajimos, fácilmente de Morningstar, nos ahorra mucho trabajo. Y lo único que tenemos que hacer es comenzar a dividir. Vamos a hacer el primero, por ejemplo. Borramos aquí. Si yo quiero calcular el indicador de ventas del día, simplemente comparo para el 2020 las cuentas por cobrar junto con las ventas totales. Igual que este también, ven que las fórmulas se ponen medio complejas, pero nada que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ustedes van a tener esto de plantilla, ya saben cómo se estructura, cómo viene toda la fórmula, que es lo que me importa que entiendan, de dónde sale todo esto. Y ahora ustedes lo único que tienen que hacer es sustituir los datos que tienen aquí y se les va a cambiar fácilmente todos los valores que tienen aquí. ¿Okay? Entonces, vemos en este caso, vamos a ver el resultado. Para mi resultado corto yo tuve un valor de menos 3,14. Y para mi resultado largo, menos 1,99. Entonces, uno me está diciendo que la contabilidad está manipulada y otro me está diciendo que la contabilidad no está manipulada. Si yo me voy a Guru Focus, que Guru Focus muestra también este indicador en la mayoría de las empresas, sobre todo las más conocidas, me dice que para el día de hoy el indicador es de menos 2,57. O sea, para ellos no están tomando en cuenta, o sea, no es que no están tomando en cuenta, están diciendo que la contabilidad no está manipulada. Y ahora les voy a decir por qué nosotros siempre tenemos que corroborar la información. Aquí ellos explican cómo lo calcularon, pero ellos me dicen a mí que ellos tienen una venta hasta septiembre del 2020 de 31 millones. ¿Okay? Si nosotros vemos lo que sacamos de Morningstar, vemos que las ventas totales TTM es de 27 millones, diferente a los 31 millones que tenemos aquí. Ok, cuando tú te vas, y yo lo tengo aquí descargado, justamente, a los estados financieros de la empresa SAP, el total de ventas no te lo da, no te da el total de ventas de un año. ¿Ok? O sea, no te da el TTM, ¿saben? La suma total de los 4 meses, sino te da los total de ventas para el Q3 únicamente para esos 3 meses y las ventas totales de los últimos 9 meses, que es del Q1 al Q3. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí?
no voy a decir que Guru Focus está mal y que yo sé más que Guru Focus, porque esto debe estar hecho por algún analista prestigioso, quiero creer yo, pero por eso siempre les digo, hay que corroborar la información y es mejor a veces hacer las cosas nosotros mismos. Así que yo por ahí, por este error que veo aquí y por algunos otros que pueda conseguir, por ejemplo, el gross profit, el margen bruto, me dice que es de 22,21. Vamos a ver cuánto nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos 19,60. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ellos lo habrán tomado, no sé dónde habrán sacado los estados financieros, pero nosotros mismos lo tenemos aquí y lo podemos ver. Incluso si le sumáramos aquí algún otro periodo, el Q4, ni siquiera llegaría a los 31 millones que ellos están colocando ahí. Por eso siempre hay que corroborar la información con lo mismo emitido por la empresa. Ahora, yo les voy a dar un consejo personalmente. Si ustedes quieren hacer aplicar mejor este indicador, porque yo estoy aquí colocando en mi caso el 2019 y el 2020 TTM, ¿verdad? Pero para mi 2020 TTM yo estoy tomando en cuenta los años que son, los periodos que son el Q4 del 2019. Estoy tomando el Q1 del 2020, el Q2 del 2020 y el Q3 del 2020. Son estos periodos los que estoy tomando en cuenta en este TTM. Para el 2019, ¿qué periodos está tomando en cuenta? Está tomando en cuenta el Q1, el Q2, el Q3 y el Q4 del 2019. Ya ahí creo que se pudieron dar cuenta de cuál es una pequeña variante que puede haber. Para el 2019, si yo quiero que aquí haya concordancia de un año a otro, yo necesitaría que este cálculo del 2019 esté calculado con el Q4 del 2018 hasta el Q3 del 2019, para que exista un salto de un año a otro. Okay, eliminando el Q4 del 2019. Y ahí sí hay concordancia, porque va desde el Q4 del 2018 al Q3 del 2019. Y este TTM iría del Q4 del 2019, que es el valor que estaba aquí, continuaría aquí la secuencia hasta el Q3 del 2020. ¿Ok? No significa que esto que esté calculado aquí esté malo, no. Significa que para nosotros hacer un cálculo más preciso, nosotros tendríamos que buscar los datos de este Q4 del 2018. Lastimosamente, y por eso que me gusta cuando hacemos estas reuniones, ustedes lo pueden ver de manera transparente. Ustedes se van a Investing, Yahoo Finance, Coifin, Focus, cualquier página de datos financieros y ninguna les va a entregar esos datos históricos, porque la mayoría te entrega gratuitamente los datos de 5 periodos hacia atrás. Entonces, como recomendación, yo les digo que esperen a que salga el año entero, que el último reporte, mejor dicho, que sale después de las Navidades, en enero. Algunas le entregan en diciembre, algunas empresas. Depende de cuándo cierren sus estados financieros cada empresa. Esperen un año, ese año entero. ¿Por qué? Porque ahora sí ustedes van a poder ir a Morningstar, por ejemplo, o a la misma empresa, y ahí sí, a la misma estados financieros de la empresa, a los mismos reportes, y aquí en Morningstar sí les va a aparecer, efectivamente, los años 2020, esperen que se acaba de refrescar la página. Ajá. Si ustedes lo colocan anual, les va a aparecer 2019 12 y 2020 12. O sea, les va a aparecer consolidado el año 2019 y el año 2020 consolidado. Entonces ahí sí pueden tomar los datos de un año a otro año con un salto perfecto de 12 meses entre ellos. Y así sí les va a dar un cálculo preciso. Porque lastimosamente, como les digo, al menos que paguen la suscripción de Morningstar, que vale $200, y sé que es mucho, para muchos como no son analistas profesionales, les va a costar pagar esos $200, espérense el año entero o simplemente se pueden guiar de lo de Eurofocus, pero siempre corroborando la información. Porque aquí yo me topé con este dato y yo dije, Eurofocus me está teniendo aquí una trampa o lo está calculando de otra manera. Pero lo corroboré, hice otro con Coca-Cola. Coca-Cola sí vi su indicador de Benich, lo calculé yo mismo por mi cuenta y sí me dio un valor bastante similar. Okay. Yo por un lado, yo confío en el resultado corto de que no esté manipulado
la contabilidad. ¿Por qué? Porque estas 5 variables que toma en cuenta son las 5 variables más importantes, ¿sí? Que son la de las ventas, el margen bruto, ¿ok? La calidad de los activos y el incremento de ventas y la depreciación, muy importante, la depreciación tiene que estar en cuenta, tomarse en cuenta para cualquier cálculo financiero de este estilo. Luego lo otro son unos adicionales, porque por ejemplo, toma el índice del apalancamiento, toma las ventas y gastos generales administrativos y toma en cuenta lo que sería una comparación entre el resultado neto, los ingresos no operativos, el flujo de caja operativo, todo entre los activos para tenernos un dato que se conoce como el TATA. Bien, entonces, si tomamos esas 8 variables, agregándole esos indicadores, si nos marcan menos 1,99. Para hacernos más corto el asunto y tomando en cuenta las más importantes, menos 3,14. Okay. Veo que aquí en Guru Focus ellos me toman menos 2,57, entonces digo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ver el promedio que me dice Guru Focus. La media en promedio de este rango que ha tenido la empresa históricamente por el indicador de Benich ha sido de menos 2,48. O sea, está justo en la raya de lo permitido según lo que vimos en las diapositivas. Así que yo me tendría cuidado con la empresa de SAP. Okay. Haciendo todo el análisis que acabamos de hacer, yo me tendría mucho cuidado con la empresa de SAP. Igualmente, ustedes pueden buscar otra empresa aquí en Guru Focus, vámonos a la misma Coca-Cola que está hablando de ella, para que vean de dónde pueden sacar el dato. Se van a Summary. Y aquí les aparece, aquí abajito, Benich M Score. Aquí les marca que es de menos 2,72, significa que no está manipulado. Ustedes cliquean ahí y ahí mismo los va a llevar a donde está la media histórica, el máximo al que ha estado y el mínimo al que ha estado. Tengan en cuenta que el máximo al que ha estado ha sido de menos 2,22, o sea, prácticamente sus estados financieros no han sido manipulados más allá de ese indicador. Yo me preocupara si hayan tenido un máximo de, como el que tuvo View for Capital, que fue por debajo de menos 0,50. En cambio, Coca-Cola sí demuestra una solidez financiera y que ellos no se prestan para esas trampas. Si siguen bajando, van a poder ver el mismo cálculo, cómo ellos lo calculan con sus fórmulas, con todo eso. Yo todo esto que está aquí, un poco que no se puede entender, o sea, para entenderlo hay que estar informado sobre el tema, yo les hice ya la tabla Excel. ¿Ok? Coméntenme, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo vieron la presentación? ¿Todo claro? ¿Ok? ¿No hay preguntas? Y Leonardo dice bastante útil, Matías perfecto, ok, me alegra que les haya quedado muy claro. Los invito a que, bueno, cuando les pase el archivo, que va a ser pronto, que va a ser después de que termine esta reunión, que ustedes puedan repasarlo y que saquen sus propios análisis. Les recomiendo que mucho el libro que les comenté y que busquen alguna empresa, pónganlo en práctica y cualquier duda o pregunta que tengan, lo colocan ahí por el grupo de WhatsApp porque la duda que tengan ustedes puede ser la duda que tenga otro compañero. Bien, entonces, no hay de qué, Juan. Muchísimas gracias por la atención del día de hoy y nos veremos en una siguiente reunión dominguera. Hasta luego.